En la década del 60, Colombia logró armar el mayor plan de televisión educativa y cultural de Latinoamérica. Tanto así que más de 15 países de la región vinieron a principios de los 70 para aprender de su experiencia. Claro, hay que decir que esto sucedió en gran parte gracias al apoyo de Estados Unidos, que en el marco de la Guerra Fría invertía en todos los campos con tal de ganarle el pulso ideológico a la Unión Soviética. Pero más allá de esto, tenemos canales de noticias, canales de agronomía, canales educativos para niños, secciones, entre otras cosas, más que nada para entretenimiento, pero en cierta medida y hasta cierto punto sí hay televisión colombiana que educa. ¿Qué pasó con aquellas épocas cuando los ciudadanos colombianos se educaban con programas como Caminito Alegre o Buscando Amigos? ¿Qué papel están jugando los medios educativos en el país? Además de enseñar sin aburrir y de fomentar el desarrollo de competencias básicas sin dejar de entretener, la televisión educativa se enfrenta hoy al reto de adaptarse a nuevos formatos, narrativas y temáticas. En el programa de hoy queremos identificar en qué momento se encuentran los contenidos educativos audiovisuales y si siguen siendo un campo importante para la audiencia colombiana. Mi nombre es Camila Wills. Yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y hoy contamos con la presencia en Toma el Control de dos invitados con los que conoceremos más de cerca el estado actual de la televisión educativa y quienes nos contarán también nuevos formatos de educar audiovisualmente. Y estamos con Gabriel Vieira, él tiene un magíster en cinematografía, entre otros estudios universitarios, y actualmente es miembro de la Junta Nacional de Televisión en representación de las universidades del país. Muy buenas tardes y bienvenido a Toma el Control. Hola Camila, gracias. Muy contento de estar acá. Gracias por venir. Y también está con nosotros Eric García, más conocido como el Profe García. Él es ingeniero electrónico y actualmente tiene un canal de YouTube en donde se conoce así precisamente como el Profe García, en donde da tutoriales de robótica, electrónica y tecnología. ¿Me corrige? ¿Estoy bien? Sí, perfecto, Camila. Muchas gracias por la invitación. No. Cristian, Gabriel. Gracias a los dos de verdad por hacer parte de este panel, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y también pues le damos la bienvenida a Cristian Briceño, como siempre, mi copresentador, a quienes ustedes pueden escuchar gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y Arturo Gómez, quienes están en la parte inferior derecha de sus pantallas. Y ustedes también en sus casas, los más importantes que están ahí, pueden opinar acerca del tema del día con el numeral Toma el Control en todas las redes sociales. Pues empecemos de una vez. Y Gabriel, quiero preguntarle algo para que empecemos, digamos, como con el tema amplio y ya vamos específicamente con otras preguntas. ¿Usted qué papel cree que jugó precisamente la televisión educativa y cultural en los comienzos de la televisión colombiana? La televisión colombiana nace muy en la misma época de las televisiones del mundo. Estamos hablando de la posguerra, de la Segunda Guerra, en donde la televisión necesitaba reemplazar las escuelas que estaban derruidas por las bombas de la guerra. Eso poca gente lo sabe, pero la televisión educativa nace como una teleclase que reemplaza las escuelas inexistentes. En esa medida diseña su propia metodología, sus propias formas de empaquetar en el tiempo los contenidos, y es, digamos, la primera versión de televisión educativa que nos dura unos 10 o 15 años. Así empieza, repito, con un rol alfabetizador, en donde no había todavía preguntas sobre la estética de la escenografía, sobre los ritmos de los programas, que eso nace más tarde. Ok, bueno, pues ya entonces vamos a ir hablando de esto más adelante. Profe, quiero hacer una pregunta pues de lo que usted opina, y es que uno tiende a pensar que la televisión educativa es televisión infantil, ¿sí? ¿Usted cree en esto? ¿Qué opina de esto? ¿Que la televisión educativa puede llegar a ser solamente educación infantil? Hablemos de esto y de cuál es el público objetivo de esto. Bueno, a veces nos dieron a entender que la televisión era infantil porque de pronto todos nos educamos en esa época y veíamos desde Plaza Sésamo y otras cosas, y empezó algo como televisión educativa.
pero ha ido creciendo no solamente en televisión, sino en otros medios, y nos hemos dado cuenta que está al alcance en este momento de todos. Si uno ve, hay gente que aprende a cocinar viendo televisión o canales de internet, entonces creo que está abierto para todos. Creo que el público se ha ensanchado mucho y nos cae muy bien a todos. Maravilloso. Cristian tiene una pregunta. Sí, quiero preguntarle a nuestros dos invitados si la televisión educativa o los medios audiovisuales educativos tienen una función principal y cuál es esa función que tienen. Cuéntanos, por favor. Bueno, esta televisión lo que está haciendo es llegando a los sitios o a las personas que normalmente no llegan. Entonces tenemos un amplio espectro del público. Entonces, si usted está en el campo, en otra ciudad o en algún otro lugar, le puede llegar educación sin necesidad de estar físicamente en un aula. Entonces, creo que se cumple una función de estar democratizando la educación, de poderla estar llevándola a los medios más apartados de forma fácil y rápida. Entonces, creo que sí cumple una muy buena función. Gabriel. Bueno, la televisión educativa evolucionó de esa teleclase con la que empezó, que no era solo para niños, era para todas las edades. Va evolucionando cuando nace el concepto de entretenimiento. Es decir, la televisión se debatía entre ser educativa o ser entretenida. Hasta que en los años 80, más o menos un poco antes, aparece esta fusión de entretenimiento. Entonces cumple la función que dice el profe, democratiza el conocimiento, permite que las personas que están lejos tengan acceso a la educación ya de una manera entretenida, que esa es la gran innovación, digamos, de Plaza Sésamo. Porque Plaza Sésamo es un formato que por primera vez hace varias cosas. La primera cosa que hace es que elimina al adulto presentador. Ya son muñecos, pero no solo muñecos, también hay títeres gigantes, títeres chiquitos, hay dibujo animado, hay secciones documentales, hay secciones de ficción. Esa manera de romper la narrativa en pequeñas secciones con un libreto de enseñar los números, enseñar los colores, divertir, es la que funda una nueva televisión educativa a partir de los años 80. Maravilloso. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto más adelante y ustedes en sus casas pueden opinar a través de las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. La televisión llegó al país el 13 de junio de 1954, durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. La intención era convertir este medio en un vehículo de educación para los colombianos, buscando que fuera un instrumento de alfabetización y democratización de la cultura. La televisión educativa y cultural se inauguró en 1964 como parte de las políticas de la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina que tuvo lugar entre 1961 y 1970. En los años 80, posicionada como referente en Latinoamérica, la televisión educativa pública colombiana fue renovada con programas como Descubro mi mundo, lectoescritura grado 3 y Hacia la ciencia, en el que se enseñaba historia, ciencia y cívica. Todo desde la perspectiva cultural europea. Esto cambia con el tiempo y se empieza a reconocer la cultura como todas las expresiones espontáneas de una comunidad. La televisión y la radio tienen un giro hacia las regiones. Sin embargo, en los 90, cuando llega al país la televisión privada, este tipo de contenidos son relegados. Los críticos coinciden en que en la actualidad la televisión educativa ofrece cada vez mejor calidad y puede tener ventajas hacia las plataformas como Netflix, en donde la gente decide lo que desea ver. Discovery Kids nace hace aproximadamente 23 años y desde entonces emitimos programación las 24 horas para nuestros niños. Algo que caracteriza mucho a la programación de Discovery Kids, el contenido que nosotros emitimos, es que son contenidos que nutren la curiosidad de nuestros niños, también les ayudan a desarrollar esas habilidades o a desarrollar o a descubrir esas pasiones, tienen valores muy lindos. Pongo casos
puntuales como Big Top Academy, que es un contenido que lanzamos en la segunda temporada. Y este contenido se desarrolla en medio como de una academia. Es un contenido que ayuda a los niños y les enseña a ser persistentes, a ser disciplinados, a tener coraje, y así de esa forma pueden como romper todas sus barreras y llegar pues muy adelante y cumplir sus sueños. Tenemos también otro contenido que es propio de Discovery Kids, que es Mini Beat Power Rockers. Este contenido a mí me parece divino porque es de bebés que aman la música, es una banda de bebés. Entonces, a medida que pasa el capítulo, vamos viendo cómo exploran, cómo se divierten con los ritmos, las melodías, y siempre deja un mensaje como el trabajo en equipo, la colaboración, el apoyo mutuo, la amistad, y eso es lo que caracteriza nuestros contenidos. Siempre dan algo positivo, es como un lugar seguro donde los niños pueden estar. Tenemos feeds en 5 países, que es en Brasil, Argentina, que llega a Chile y a Uruguay, en México, en Colombia, que lo programamos acá de Colombia, y otro feed que es Latin, que llega a todos los otros países que no acabo de mencionar, por ejemplo, no sé, Centroamérica. Nuestros contenidos son contenidos como universales, ¿cierto? Son historias de la vida cotidiana, historias que pasan acá, que pasan en Brasil, que pasan en Argentina, historias que todos tenemos en común, y por eso pues les llegamos y nos conectamos también con nuestros niños, que son los niños de 4 a 8 años. Eso hace que los niños se sientan mucho más afines a nosotros y se sientan mucho más cercanos con la marca. Sí se puede educar por medio de la televisión. Para nosotros, digamos, los programadores de contenido infantil, tenemos una responsabilidad inmensa porque estamos seleccionando ese contenido que ven nuestros niños, que ve el futuro del país. Sí se puede educar. Digamos, ¿cómo lo hace Discovery Kids? Discovery siempre trata de preparar a los niños para el futuro. Sueñen en grande, a que sientan mucha confianza por ellos mismos, a motivarlos a que saquen su fuerza interior para que rompan obstáculos, y esa es la forma que preparamos a los niños para el futuro. Continuamos en Toma el Control hablando con nuestros invitados de Televisión Educativa. Cristian tiene una pregunta. Sí, quiero preguntarles a los dos si recuerdan en la franja de Televisión Educativa la programación que había antes, cómo fue esa experiencia de estar ahí como niños viendo ese espacio, cómo los marcó y pues qué enseñanzas les dejó. Bueno, para mí una muy grande que fue ver la serie de Cosmos. La serie de Cosmos era del científico Carl Sagan y me ponía a soñar durante una hora viendo el espacio, todos los agujeros negros, planetas. O sea, tanto me hacía soñar que me quedaba dormido. Entonces siempre me quedaba dormido después de esto y me volví y me despertaba para ver Plaza Sésamo. Así que tengo muy gratos recuerdos y creo que a varios nos marcó esa televisión educativa. Sí, yo recuerdo también Cosmos con mucho agrado y Plaza Sésamo. Yo no me perdía ese programa, 4:30 de la tarde, llegaba del colegio y era directo a verlo. Y me marcó hasta que me puso a trabajar en este oficio de crear contenidos para niños, de crear contenidos educativos y recreativos. Yo creo que después de esa época se puede decir que la televisión educativa recibió menos apoyo. Es decir, la franja de esa época era una franja sólida, permanente. Después empezaron a aparecer otros programas, no necesariamente educativos, se peleaban un poco por el rating, por el patrocinador. Después vino una regulación que obligó a que existiera al menos 1 hora de programación educativa de lunes a viernes y 2 horas sábados y 2 horas domingos, y empezamos a ver que no se cumplía esa regulación. Los canales debían producir material hecho en Colombia y lo que hacían era que contrataban un presentador que anunciaba unos contenidos todos comprados afuera. Entonces lo señalo porque eso marcó un retroceso en la producción nacional, marcó una lejanía de nuestros realizadores hacia lo educativo y apenas ahora estamos corrigiendo ese rumbo. Quiero preguntarle precisamente eso, Gabriel. Entonces, ¿es por eso que ya no contamos con esa franja actualmente? ¿Ya no es necesaria? Sí, es por eso. Hay un incumplimiento de una norma que obliga a un número de horas a todos los canales y
Entonces, digamos, ellos tratan de compensar dando más horas un sábado, en fin, eso está todavía por regularse. Pero, digamos, si eso se ve con tristeza en muchos canales, por ejemplo, regionales, tenemos que decir que por el contrario, Señal Colombia, NRTVC, ha suplido esa necesidad con un canal educativo muy generoso, con una programación para niños muy abundante, 7 horas diarias de programación para niños de excelente calidad, más toda una línea de documentales y de programas de no ficción, la mayoría muy buenos, que entonces llenan ese vacío. Y cuando tú recorres Colombia, como me toca a mí en la Autoridad Nacional de Televisión, ves la cantidad de colombianos y colombianas que ven Señal Colombia por eso, porque la identifican como una señal cultural, una señal que enseña a la vez que entretiene, que investiga los temas, que muestra el territorio, que muestra las culturas. Quiero saber precisamente eso. Ahorita me está contando a dónde llega actualmente los contenidos educativos o infantiles, por decirlo así, pero la televisión que estábamos hablando en un inicio, la televisión educativa de antes, ¿a dónde llegaba? ¿A dónde llegaba esa televisión? La televisión colombiana ha sido una televisión de mucha presencia en el país. Es decir, la televisión analógica alcanzó muy rápido las cifras de 90% de población y más. Cifra que estamos igualando ahora con la televisión digital terrestre, con la TDT. Llegar al 92.26% de los colombianos significa que sobre todo en el campo, donde no hay otras distracciones, donde el internet es malo, todavía hoy, la televisión es el rey del entretenimiento en los hogares. Entonces las personas llegan de sus trabajos a ver televisión, llegan a ver noticias, llegan a ver concursos, llegan a ver sus programas, y la televisión, en el censo último del año pasado, en el 97% de los hogares colombianos hay un televisor, claro, mínimamente. Así es. Profe, ahorita que estábamos hablando de los programas que recordaban en su infancia, ¿alguno de estos programas es un referente para sus videos? ¿Usted recuerda Ver para Aprender, por ejemplo? Ver para Aprender y el mundo de Bregman, que era un científico como loco con un ratoncito, y el libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete era ciencia pura y era muy corto, creo que era algo de como 1 o 2 minutos, pero que lo dejaba uno pensando. Y a veces eso es lo que uno busca, ¿no? Cuando busca un video, busca un programa, es algo o una película que lo deje uno pensando, que lo deje uno con algo allá por dentro, que le genere una idea o algo para hacer después. Lo que pasa es que en esa época era muy limitado, entonces uno lo que hacía era dañar el carrito de la pista y tratar de desbaratarlo para hacer un barco, para hacer otro. Normalmente nada nos funcionaba, pero lo intentábamos. Ahora es mucho más fácil. Sí, ahora claro, es mucho más fácil. No es el motorcito nada más, sino que facilito, lo importo de China y en 15 días me llega y puedo hacer algo que realmente funcione. Así es. Gabriel, ¿cuáles eran las áreas del conocimiento que se buscaban promover en ese entonces con la educación, con la televisión educativa? ¿Cuál era el público objetivo en ese momento? A ver, si marcamos a Plaza Sésamo como momento de ruptura, digamos que antes de Plaza Sésamo se intentaba llevar el currículo a la televisión. Eso la hacía muy aburrida. Okay. Porque entonces era la clase de geografía, la clase de aritmética, la clase de sociales. Después de Plaza Sésamo se replantea la manera de educar. Entonces, digamos, ya los temas empiezan más por valores. Entonces, aprender la honestidad, aprender el respeto, aprender el disfrute de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Son temas que, si tú quieres, son transversales a otros. Tú puedes enseñar matemáticas hablando de la naturaleza, puedes enseñar geografía, ¿me explico? Entonces los valores toman un nivel por encima del currículo, lo cual hace mucho menos aburrido, okay, por no decir que muy entretenido, ya mirar televisión educativa. Cristian tiene una pregunta. Sí, yo quiero preguntarles si en ese momento de televisión educativa y cultural, el hecho de que las personas amaran tanto esta franja y que tuviera tanto éxito, ¿a qué lo deben ustedes? Profe. Pues en aquella época, por lo menos yo soy de Villavicencio, existía solo un canal,
O sea que o nos gustaba verla o no había nada más que hacer. Pero era motivante, realmente estoy viendo televisión para aprender algo. Que todos nos concentráramos a verlo, no, pero que lo disfrutáramos, sí era realmente agradable. Y era muy difícil, como decíamos ahorita, que se pudiera experimentar. Si mostraran un experimento y hay que traer ciertos materiales, era un poco más complejo. Entonces, ahorita han cambiado mucho la situación y creo que sería bueno retomarla, o sea, es una opción. Está teniendo mucho éxito en YouTube, ¿por qué no volverlo a la televisión? Claro. Gabriel. Yo pienso que la función de la televisión es fácil de entender, como lo fue antes la radio, y es un medio de distracción. Cuando un niño llega del colegio, llega cansado. Cuando un adulto llega de su trabajo, llega cansado. No quiere seguir en la misma actividad. Por eso la televisión educativa inicial fracasó, porque la gente no quería seguir en lo mismo. En la medida en que yo llego de estudiar o yo llego de trabajar y encuentro algo que me habla, yo como sujeto pasivo, tranquilo en mi sofá, miro, cambio de canal, yo tenía 2 canales en Medellín, uno escoge y resuelve si lo ve o no lo ve. Es decir, tú alternabas siempre la actividad de colegio o de trabajo con la tele. Ya después venían las tareas o venía lo que fuera, pero la tele siempre era ese momento de cambio de actividad en el día. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando con nuestros invitados acerca del tema del día y les recuerdo que al final del programa vamos a tener nuestra clase de lengua de señas con Cristian para que estén muy pendientes. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y ya que estamos hablando de educación, existen otras formas de enseñar y de ejercitar la mente que no son muy visibilizadas por los medios de comunicación. Conozcamos de qué se tratan las Olimpiadas de Cálculo Mental y la representación colombiana en este certamen. Mi nombre es Carmen Coronado, represento Memoriat World Mental Olympics, la asociación que rige los Juegos Olímpicos Mentales. Y bueno, él es Anthony Duarte, tiene 7 años y es un mentatleta, un atleta de la mente. Él es el campeón actual de la categoría infantil, él es mi hijo. Ha dedicado más o menos unos 9 meses a entrenar su cerebro a través de un sistema de entrenamiento cerebral. Mira, Anthony va a sumar 12 operaciones a medio segundo, 0.5 centésimas. Dale clic. En 3, 2, 1, va a sumar. Escriba su respuesta, él le dio 59 y la respuesta es correcta. Los mentatletas son aquellos deportistas que se dedican al desarrollo de las habilidades mentales. Esos son deportes que son muy bien recibidos desde hace muchos años en Asia y bueno, lo que lo hemos traído es para Colombia y Colombia como plataforma de América Latina que va a representar a los mejores en Turquía a finales de este año, en diciembre. Lo que se hace con este tipo de entrenamiento es activar el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y se forman las conexiones neuronales y logrando resultados asombrosos. Asombrosos porque no estamos acostumbrados a ello, pero lo que sí nos quiere decir es que el cerebro realmente aprende y capta la información muy rápido. Lo que tú hagas o dejes de hacer entre los chicos pequeños queda como una huella imborrable para el resto de la vida. Sin lugar a duda, la educación es la única manera de cambiar el presente y el futuro. Estamos en una época donde los chicos tienen un mayor flujo de información, pero donde menos están pensando también. Ese gran poder que tienen los medios de comunicación es una gran responsabilidad para también seleccionar muy bien qué es lo que estamos dándole a los chicos. Es muy importante que como mamás y papás tengamos esa responsabilidad de saber seleccionar qué estamos viendo, porque es una manera de alimentar el cerebro, es a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, porque también es lo que aprendemos a decir, lo que ellos ven, luego lo van a reproducir. Colombia
es un país muy pasional. Si nos apasionamos por aprender rico, ¿qué transformación podríamos tener en el próximo año? ¿Cuánto no cambiaría a nuestro alrededor? Entonces, utilicemos esa pasión, utilicemos estos medios para apasionarnos por las cosas chéveres, por las cosas ricas que podemos lograr, como cuando gritamos un gol de la selección Colombia, cuando un niño alcanza un nuevo récord. Eso es pasión por aprender, eso es pasión por salir de la zona de confort, eso es pasión por decir, yo puedo lograr lo que quiera en mi vida, cuando rompo mis propios límites, por su propio bien, por su vida y por su propio talento. Esa es nuestra misión. La educación no escolarizada nos remite a todas las opciones educativas que están por fuera de estos entornos formales. Como por ejemplo los cineclubes, los espacios de creación colectiva. Son los mismos colegios los que están generando estos nuevos espacios no académicos y no formales, desde los chicos que se reúnen a hacer un cineclub o los chicos que hacen un fanzine o una banda de música. Uno puede educarse, por ejemplo, en un parque. Alguien podría incluso educarse en términos de matemáticas y estadística en un mercado, evaluando precios, haciendo promedios, etc. Creo que también está en nosotros los docentes fomentarla más. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, los humanos somos audiovisuales por naturaleza. Esta nueva generación que estamos educando, que hoy en día conocemos como nativos digitales, todo el tiempo están consumiendo contenido audiovisual. Y por consiguiente las producciones audiovisuales tienen un efecto serio en las personas. Y de las experiencias de mundo, desde muy chiquitos, vemos a los bebés ya con las tabletas, a los niños que solo ven Netflix. No obstante, para pensar de manera estructural y ontológica la cuestión educativa, es importante remitirnos a los contenidos, pero también a las intenciones que están detrás, a la financiación. El trabajo que estamos haciendo para llevar esto a las aulas de clase y para transmitirles conocimiento a través de películas, de documentales, de cortometrajes, es una nueva forma de comunicarnos y conectar con una generación, sobre todo apática y difícil de sorprender. Y en definitiva todo esto nos remite a que es necesario tener una lectura crítica y distanciada, pensada, discutida de los audiovisuales. Creo que se nos ha vuelto una herramienta más allá de la apreciación del cine como cine mismo, que solía ser como arte, y se nos está volviendo un nuevo lenguaje. Hay que generar lectores audiovisuales que sepan leer, decodificar, repensar, reestructurar. Empezar a explorar qué podemos hacer con ella en las aulas, empezar también a nosotros a crear contenido audiovisual nos va a permitir comunicarnos mucho más fácil con estos chicos. También estamos pensando que es fundamental y es la necesidad también de pasar a producir contenidos audiovisuales, desde las comunidades, desde los colegios, desde los barrios, desde las zonas rurales. Entonces es una dimensión distinta porque no es solo leer, sino también es producir, es proponer. Son estos lazos y estas redes que estamos construyendo las que van a hacer que se flexibilice la educación y la apropiación de nuevos medios en las aulas. Continuamos en Toma el Control hablando de la televisión educativa y ahora hablemos precisamente de los otros formatos audiovisuales para educar y quiero que Gabriel nos cuente cómo leen el panorama actual de la educación en estos medios si no es solamente la televisión. Con la llegada de nuevos medios, nuevas pantallas, nuevas plataformas, las posibilidades se multiplican. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de países lo que se pide como educación televisiva o mediática de adultos se va para Internet. Entonces, por ejemplo, el SENA es muy fuerte en ofrecer toda clase de cursos virtuales en plataformas de Internet. Entonces, chuleado el tema de la educación tradicional o de la formación, digamos, experta para el trabajo. Otro tipo de educaciones empiezan a buscar salidas en ese nuevo universo convergente de del eduentretenimiento.
Entonces, más entretenido, hablamos de ficciones, más educativo, hablamos de no ficciones. Y fíjense que antes, hace 15, 20 años, se hablaba de ficción y documental. Hoy ya se habla de no ficción, porque las posibilidades son infinitas en combinaciones que toman prestado un poco de la ficción o que usan animación, o vamos al reality, o vamos a distintos tipos de concursos. Entonces, en esa multiplicidad de espacios, plataformas, aparecen elementos nuevos que no existían antes. Hace un rato hablábamos del espectador pasivo en su sofá. Pues a partir de las nuevas plataformas empieza la interacción, Claro. la participación, la inmersión. Hoy estamos hablando, por ejemplo, ya con las tecnologías de la realidad aumentada y la realidad virtual, de universos inmersivos, en donde yo ya no veo un programa, yo ya vivo una experiencia mediática. Entonces, esos son los nuevos entornos en los que ya nos movemos hoy y surgen nuevas narrativas, así los temas sigan siendo los mismos. Y el público ahora es más exigente, además, porque entonces tiene más opciones, no como ustedes que tenían una opción y dos opciones, sino ahora hay una cantidad. Bueno, Cristian tiene una pregunta. Sí, es que con lo que me estás contando se me ocurre preguntarle al profesor ¿cómo es que surge la idea de hacer estos videos y cómo fue ese proceso inicial? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, vine a conocer la plataforma de YouTube en algún momento y vi que la gente hacía videos de gaticos, videos de música, y los muchachos empezaban a hacer como una especie de retos y como chanzas, como bromas pesadas. Y dije, bueno, eso es YouTube, por lo menos me sirve para escuchar música. Pero en algún momento que estaba dictando clase me dio por consultar algo de matemáticas y encontré a Julio Profe. Julio Profe es un matemático muy conocido y dije, ve, hay una opción, hay una opción. Cuando tuve estudiantes en las horas de la noche, dictaba clases por la nocturna, resulta que acá en Bogotá ninguno me llegaba a las 6 de la tarde. ¿Quién va a llegar con estos trancones a las 6? Y claro, cuando llegaban a las 6:30, yo empezaba a escribirles cosas de electrónica. Me decían, profe, usted explica muy bien, pero no le entiendo nada. Claro, porque se habían perdido media hora de charla. Yo les dije, ¿sabe qué? Descubrí una plataforma que se llama YouTube. Ahí suben música y videos de gaticos y de ocio, pero yo creo que podemos subir la clase. Entonces, a partir de ese momento lo que dije fue, en lugar de preparar la clase solamente antes de llegar a la universidad, voy a preparar la clase grabándome. Pero ojo, me grababa solo las manos. Yo decía, no quiero aparecer en público, me da pena con mis amigos ingenieros. Entonces preparaba la clase y los estudiantes empezaron a verlos algunos, pero empecé a darme cuenta que donde más me consultaban era de México, de España. Empezaron a aparecer personas de otro lado con incluso más interés que mis propios estudiantes. Dije, aquí hay algo que puede empezar a crecer y veamos que YouTube es otra opción. Realmente en esa época empezamos varios, pero muy tímidos. Muy tímidos, como a un ladito. Porque si yo le decía a un amigo, no, es que soy youtuber. Se burla. Claro. Total. Claro. Pero entonces, siendo así, hablando de los referentes, Julio el Profe pudo haber sido un referente para usted para crear el canal, ¿verdad? Claro ¿Y que qué sí. otros youtubers youtubers educativos nos recomienda de pronto para las personas que están viendo Toma el Control para poder seguir o para estar ahí en contacto? Mira, está Sergio Llanos también de Cali, que da física y química. El Samara Contable, que da contabilidad. Tú puedes aprender contabilidad por internet. Sobre todo los que estamos creando empresas nos hace falta la parte contable. Hay youtubers de todo, la parte educativa. Y resulta que YouTube se dio cuenta y ya creó algo que se llama edutubers. O sea, los buenísimo. que estamos encargados y que ya reconocen que son canales reales de educación. Ustedes son edutubers. Edutubers como tal, sí. Maravilloso. Entonces, en alguna reunión que hizo acá en Bogotá, como yo nunca salía, dijo, no, muéstrese. Yo dije, pero es que yo no soy bonito. O sea, ¿qué audiencia voy a atraer? Yo sí muestro la cara. Es que no es la belleza ni es lo que usted muestra. Claro. Es que usted está personalizando el canal. Usted está mostrando que hay una persona detrás de esas explicaciones. Lo empecé a hacer también con mucha timidez de mostrarme a la cámara cuando empiezan a aparecer los resultados. Empiezan a invitarme a charlas, empiezan a llamarme de otros sitios, ya me identifican como el profe y la cosa está funcionando también
que YouTube destinó cierto dinero para esto de los youtubers. Entonces nos invitan a congresos y nos dan técnicas de cómo grabarnos mejor para mejorar la educación. Maravilloso, maravilloso eso. Bueno, Cristian tiene una pregunta para nuestro edutuber. No. Sí, yo quería devolverme un poquito y es que Gabriel nos estaba comentando más o menos cuando inicia la educación en los medios audiovisuales y yo quisiera preguntarle cómo considera que de ese momento ahora vienen adaptando a otros formatos, a los nuevos formatos digitales, la educación en televisión y en medios audiovisuales. Bien, la llegada de Internet cambia todo. Internet inicia tímidamente al público en los 90, realmente se vuelve interesante en el 2000 y realmente en el 2010 ya es parte de los servicios públicos de muchos hogares. Hoy estamos alcanzando velocidades que verdaderamente permiten visualizar al profe sin interrupciones e incluso contenidos más largos. Eso marca un cambio tecnológico importante. Pero lo más interesante es que Internet, digamos, es simplemente una autopista. El profe utiliza YouTube para expresarse, pero han ido creciendo otras redes como Instagram, como Face, como Twitter y otras que tampoco se quedaron quietas. Entonces, hoy, por ejemplo, al profe le va a servir muchísimo empezar a interactuar de otras maneras con la gente en Twitter, con la gente en Instagram, por ejemplo. Esta semana terminé de tomar un curso de marketing digital de las industrias creativas y es asombroso la velocidad con la que puede crecer hoy un emprendimiento que sabe conectar con sus audiencias, que sabe interpretar y leer los gustos de su público y que sabe entonces llevar lo que esperan a lo que usted les puede dar. Y ese sí que es un cambio. Porque entonces hoy los contenidos planeados con 1 o 2 años ya no tienen sentido. Hoy se planea con la audiencia. Hoy los contenidos surgen de leer sus necesidades y gustos. Y las plataformas, cada una permite un tipo de interacción. Hace un rato estábamos en una charla con una de las autoras de la Guerra de Tronos. Y ella nos contaba cómo la plataforma empezó a derivar hacia la ciudad, empezó a derivar hacia las redes sociales. Entonces la gente tenía batallas reales en Twitter, la gente encontraba objetos virtuales o físicos en la ciudad, un poco como sucedió en la época del Pokémon Go. Entonces, ese tipo de novedades que hacen que el espectador ya no esté en un solo lugar ni en una sola plataforma, sino que ya se mueve por la ciudad, por las redes, por los canales y va tomando elementos que no son los mismos, pero que la suma de esos elementos construye el universo narrativo y le da sentido como experiencia de medios. Claro. Ahí estamos en este momento. Sí, ahora quiero que hablemos de inclusión y cómo la televisión y los medios audiovisuales educativos pueden ser más incluyentes. Porque cuando yo era niño, pues yo tuve la oportunidad de observar algunos de estos programas, pero no siento que hayan sido realmente accesibles para mí. Veía que hablaban, que se expresaban, pero no entendí nunca qué era lo que estaba pasando. Y quiero preguntarles, de aquí en adelante, ¿cómo podemos hacer que estos espacios sean más inclusivos? ¿Qué opinan ustedes? Cuenten. Creo, Cristian, que hay una ventaja muy grande ahora y es la tecnología. Yo, por ejemplo, tengo un caso. En algún momento me escribió un estudiante, me dijo, profe, usted me está salvando la vida. Me causó curiosidad y dije, ¿por qué? Dice, mire, profe, hace 6 meses me quedé inválido y estoy aquí sentado, pensé que no tenía otra opción, estoy viendo sus videos de electrónica y encontré que puedo pedir los componentes a domicilio, me llegan y aquí estoy trabajando y ya me siento productivo. Entonces, casos como eso creo que son demasiado incluyentes que estamos pudiendo aportar a la sociedad. Perfecto. Gabriel. Sí, porque tú tomas incluyente en este caso como alguien que vio su movilidad reducida por el accidente. Pero más allá, hoy hay jóvenes que no quieren ir a la universidad
porque encuentran todo en YouTube, encuentran todo en las redes, y esa es otra opción válida hoy de educarse. Ya se empiezan a cuestionar esas estructuras gigantes de educación. Ahora, si vamos a hablar de inclusión desde, por ejemplo, las distintas capacidades especiales, hay un reto gigante, porque entonces viene el tema. Ok, los sordos colombianos tienen un solo sistema de señas, ¿sí o no? Pareciera que no. Los sordos de América tienen un solo lengua de señas hispanoparlantes, no. Entonces vienen las preguntas, ¿cierto? ¿Cuántos sordos leen? ¿Sería una meta que los sordos se alfabeticen en lectura, sí o no? Porque los subtítulos les darían acceso a infinitos contenidos que hoy están listos con subtítulos. Entonces, ¿ves? Eso ya nos lleva a decisiones regulatorias en el país. ¿Qué vamos a fomentar? ¿La alfabetización de los sordos o que haya más lengua de señas y cuál? ¿Y en cuántos programas? Pero dígale a un programador privado que usted va a poner lenguaje de señas, no en sus noticieros, sino en sus series, películas, y le dice que no. Y lo dice muy feo. Dice, yo no dejo ensuciar mi señal. Entonces, son realidades que hay que enfrentar, que hay que regular y que tenemos que encontrar soluciones para la inclusión. En España encontramos en Madrid, en la Universidad Carlos III, un instituto que se llama ASEIA. Es un instituto de investigación para dar acceso a la población con algún tipo de limitación. Y es maravilloso. Tienen softwares, tienen patentes, tienen desarrollos físicos que permiten no solo a los sordos, sino a los ciegos, a los mutilados, a muchas clases de limitación, ir a cine, ver televisión, entrar a los museos, andar por la calle sin tropiezos y sin dificultades. Me gustó mucho y estamos en contacto con ellos para integrar soluciones en Colombia con base en el ejemplo de ellos. Maravilloso. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y les recordamos a ustedes en sus casas que al final del programa Cristian estará dándonos una clase de lengua de señas. Ya volvemos. Televisión educativa es el contenido que sea capaz de transmitir algo de valor educativo a otras personas, que te pueda enseñar algo. Televisión que, digamos, pueda aportar al crecimiento humano de toda la sociedad en general. Es aquella que nos deja un legado cultural. Hay muchos canales que se empeñan en formar esos ámbitos, en formar conocimiento, pero hay muchos que ya llevan mucho hacia el ocio y el entretenimiento. Entre otras cosas, más que nada para entretenimiento, pero en cierta medida y hasta cierto punto sí hay televisión colombiana que educa. Como Canal 13, Canal 1, Señal Colombia, tienen algunos programas que son pues interesantes, culturales. Hay varios medios virtuales por los que se puede educar. Hay profesores que incluso han utilizado esta plataforma exclusivamente para repartir su conocimiento. Yo digo que sí, hasta cierto punto y no todas las redes sociales. Aprender uno mismo, por ejemplo, para aprender otros idiomas, para aprender cualquier conocimiento que uno quiera, pero también puede servir para distraerlo a uno, por ejemplo, las redes sociales. Bueno, depende de quién lo use, pero sí, hay mucha información que es valiosa. Inclusive bastantes lo utilizamos para crear conocimiento, pues para adquirir conocimiento, creería que sí. Continuamos en Toma el Control hablando de televisión educativa y quiero ya para empezar a concluir y a cerrar el tema, y esta pregunta es para los dos, profe y Gabriel, ¿qué retos tiene la televisión educativa en cara al futuro? ¿Qué ven que hay que hacer de ahora en adelante? Gabriel. Lo primero que debemos entender es que la televisión ya no es la única pantalla. Bueno, los medios, sí. Dejémoslo en los medios. Entonces, así sea el electrodoméstico más presente en los hogares, ya la televisión compite o mejor se suma a las opciones que tenemos en las tablets, los celulares, los computadores. En esa medida hay que hablar de educación con medios, aprovechando todas las plataformas, usando las ventajas de cada una. Lo más importante, siempre lo ha sido,
es la conexión con la audiencia, que quienes hacen o hacemos contenidos nos conectemos con el público. Como tenemos ya la retroalimentación a través de redes y otros sistemas, podemos interpretar muy rápido qué es lo que les gustó, qué es lo que les gustó menos, qué están pidiendo, qué están proponiendo. Y eso nos permite ser muy efectivos en lo nuevo que hagamos, porque ya lo están esperando de cierta manera. Por otro lado, la industria debe innovar en formatos, y lo está haciendo. Estas combinaciones de ficción, no ficción, cada día se renuevan y ofrecen distintas maneras de entretenernos o de aprender. Yo creo que la tarea está en dominar las tecnologías, no que ellas nos dominen a nosotros, mantener la interacción entre humanos como lo primero que debe ocurrir y que la tecnología sea el vehículo. Maravilloso, profe. Pues yo creo que tenemos grandes retos todos, y una opción que hay en este momento es la opción del aula invertida. ¿Cómo funciona el aula invertida? Todo al revés, es decir, que el estudiante aprenda en la casa, viendo ya sea televisión, videos en YouTube o leyendo documentos, y venga y haga las tareas con el profesor. Entonces resulta que si está en la casa va a poder devolver el video las veces que quiera, va a poder experimentar, va a poder consultar con otros jóvenes, y si tiene alguna duda, viene a clase y la resuelve con el profesor. Creo que es un experimento, es momento de probar. La educación como está en este momento no está funcionando para todos. Es una educación muy lineal, que el estudiante que quiere dibujar y se quiere salir de la línea no encaja muy bien dentro de la educación. Entonces creo que el modelo invertido sería una muy buena prueba. Así es, bueno, es una buena opción. Cristian tiene la última pregunta. Sí, la última pregunta para los dos es para las nuevas generaciones. ¿Cómo creen ustedes que podemos encontrar una estrategia que los pueda capturar, que los pueda enganchar con esta educación en Uy, para las televisión? nuevas generaciones está complicadísimo, porque yo veo a mis sobrinitos muy pequeños, no sé, 1 o 2 años, y ya entran, ven videos, les gusta ver cómo desempaquetan o abren regalos, y los papás somos unos malos educadores. O sea, nos dañamos la educación porque para que el niño no moleste, pásele la tablet, para que nos deje comer. Y no estamos vigilando exactamente qué está haciendo el niño ahí. Y así como tiene acceso a cosas muy buenas, tiene acceso a cosas muy malas. Entonces creo que el reto está complicado y los papás de ahora tienen problemas. Gracias por el consejo. Gabriel. No, yo soy más optimista. Yo pienso que después de una generación de transición, de los que nacieron a finales de los 80s, principios de los 90s, la nueva generación que viene del 2000 hacia acá está mostrando cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos está mostrando que les importa más lo que viven que lo que tienen. Es decir, cambia el paradigma de yo soy importante porque tengo esto y esto y esto, y soy importante es porque sé de esto y de esto, he ido, he experimentado, he viajado, he estado, he compartido. Y eso nos muestra un camino de los medios, porque si nosotros diseñamos estrategias de comunicación para esos viajeros eternos, para esos curiosos infinitos, pues tenemos una pizarra para empezar a escribir formatos nuevos, que siempre los tengan en cuenta, que siempre los llamen, los inviten a participar, incluso más, que estén en el momento de diseñar los programas, que es algo que, digamos, se puede hacer, lo sabemos, pero nos da pereza. Preferimos encerrarnos a diseñar un programa en un escritorio, pudiendo tener parte de la audiencia presencial o virtual diseñándolo con nosotros. Entonces yo creo que se viene una transformación de los medios a esa ciudadanía más liviana, más consciente. Hoy hay una conciencia del cuidado del medio ambiente que no lo había habido jamás. Y eso me alegra muchísimo, porque entonces otra vez tenemos una juventud como pujante, que quiere cosas, que quiere resultados, que quiere borrar los errores del pasado. A mí me entusiasma mucho lo que está pasando. Hay que aprovecharse más de esa imaginación que traen los niños ahorita y aprovechar esa conciencia de la que usted habla. Me parece también maravilloso. Pues
Es muy largo este tema, podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero hasta aquí llega Toma el Control. Les agradecemos de verdad por haber estado, por haber venido y hablado. Gracias, profe, gracias, Gabriel, Gracias. y muy, muy bienvenidos siempre a Toma el Control. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ahora vamos a aprender lengua de señas con Camila. La frase de hoy es televisión educativa y cultural. Veamos. Televisión educativa cultural. Muy bien, otra vez. Televisión educativa cultural. Muy bien, perfecto. Y nos vemos la próxima semana en Toma el Control. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.